Hemos mencionado, pues vamos a realizar el repaso del curso para poder solventar las dudas que ustedes se les han presentado, tanto en su estudio como en el desarrollo del laboratorio de repaso, para quienes lo han realizado, ¿verdad? De igual manera, quisiera aprovechar la oportunidad para agradecerles su tiempo, su paciencia, su comprensión, su dedicación y su esfuerzo en el curso. Créanme que ha sido realmente una bendición, un honor haber compartido con un grupo tan selecto como ustedes. Desde ya me pongo a sus órdenes por si en algún semestre venidero, pues ustedes necesitan una orientación, necesitan algún apoyo. Ya tengo años de realizarlo. Me dicen por ahí, Lick, fíjese que no entendemos la teoría del delito, Lick, fíjese que necesitamos apoyo en sociedades mercantiles, en tal tema. Entonces, nos juntamos con el grupo que desee apoyo, ¿verdad? O con las personas que deseen apoyo, y con mucho gusto, pues programamos un par de sesiones de repaso. Esto para poderles apoyar en su estudio y en su trayecto en la facultad. De igual manera, eh, tal como le hemos venido mencionando, ya como ustedes vieron, pues aquellas personas que les faltaban poquitos puntitos para ir para llegar a zona mínima, ya revisé las asistencias, las tareas, la presencia en clase, y de igual manera, pues a estas personas ya se les apoyó, ¿verdad? Ya originalmente la idea era ayudar a los que tenían 29 o 30, pero me percaté que habían personas que estaban cercanos a esos punteos, que no eran muchas personas, y que estas personas pues cumplían estos requisitos que habíamos mencionado. De esa cuenta, apoyar a las personas que tenían de 26 puntos a 30 puntos para que no se atrasaran un año, para que el otro año pudieran seguir sus estudios de manera normal, ¿verdad? No atrasándose ni retrasándose en los semestres y que pudieran realizarse el examen final. Ya esas notas pues ya fueron publicadas. De la misma manera, recordarles que el examen está programado para mañana a las 6 de la tarde. Por favor, tomemos todas las precauciones y todas las previsiones necesarias a efecto de poder realizar nuestro examen. Consideremos que el examen final no tiene examen extraordinario, ¿sí? De esa cuenta es importante que nosotros nos garanticemos estar a la hora programada por la facultad, ya que el examen va a iniciar a las 6 de la tarde, ¿sí? Aquellas personas que por X o Y motivo no pudieran realizarse el examen final, eh, tendrán que realizarse la retrasada ya el siguiente semestre del otro año, ¿verdad? De igual manera, las instrucciones del examen van a estar publicadas el día de mañana. Yo se las voy a publicar en el transcurso de la mañana en el código de Classroom del curso para que ustedes, pues de antemano, estén sabidos de cuáles van a ser las reglas del juego en el examen. Las reglas van a ser las mismas, ¿verdad? Que ustedes ya conocen. Pregunta directa, opción múltiple y falso y verdadero. En la parte de los casos o la parte práctica, todas vienen de opción múltiple, ¿sí? Esto para que ustedes únicamente marquen y no haya problema, digamos, que se genera al momento de escribir la respuesta. Por favor, enviamos el examen dentro del tiempo establecido, ¿verdad? Ya mañana van a ver ustedes en las instrucciones cuál es el tiempo establecido. De igual manera, también, por favor, llenemos todos los datos de identificación personal tal cual se les están solicitando, ya que por ahí habían personas que en el nombre completo únicamente colocaban su nombre de pila, no colocaban sus apellidos. Hay personas que todavía no se saben su carnet, ¿sí? O ponen un carnet diferente, o ponen su DPI, o ponen carnet con un número más o un número menos. Entonces, todo eso lo tenemos que tener previsto, ¿verdad? De igual manera, si alguien tiene algún inconveniente en la realización del examen, por favor se comunica con mi persona y me la hace saber. Y si en algo le podemos apoyar, pues con mucho gusto se le va a apoyar. Hasta acá, eh, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Con las instrucciones todo muy claro, licenciado. Gracias. Gracias, Leslie. ¿Alguien más? Vean, como ustedes saben, les compartí un material de apoyo, el cual constaba de 16 páginas, ¿verdad? Era un material bastante corto, bastante conciso, porque ahí se encontraba todo. Y
ahí les coloqué la parte de la jurisprudencia técnica y la sistemática jurídica. Eso a efecto de que no nos hiciéramos bolas, ¿verdad? En cuanto a qué había que estudiar. El examen va a venir únicamente el material que les compartí para el examen final. Dentro del contenido de ese material de apoyo, yo consigno la parte teórica, ¿verdad? Obviamente, ya la parte de ejemplos, eso lo vimos durante el desarrollo de las clases. De igual manera, únicamente hago un llamamiento a los artículos que tienen que leer, que se encuentran en las distintas leyes, y recordarles que tienen que leer su código de ética profesional del Colegio de Abogados y Notarios de mañana, ya que este forma parte de la técnica forense que vimos al momento de desarrollar la técnica jurídica. Dentro del contenido del material que les envié, también encontraban ustedes un laboratorio de repaso. Sí, más o menos era para orientar su estudio, ¿verdad? Para poder puntualizar su estudio y ustedes establecieran claramente algunas diferencias y así con ello pues evitar confusiones en el examen. De igual manera, adicional a la parte teórica venía una parte práctica conformada por varios casos prácticos en los cuales pues ustedes tenían que darle solución eh, ya aplicando el contenido dogmático teórico al caso concreto. Yo no sé si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta con algún tema que va a ser sujeto de evaluación el día de mañana, que quieren que ampliemos, que expliquemos de otra forma, que lo repasemos, o alguna duda con el desarrollo del laboratorio. Licenciado, buenas noches. Disculpe, a mí me gustaría ampliar los temas de extractividad de la ley y retroactividad. No sé, es que me hago un poquito, como que me confundo a veces en esas dos. Muy bien, Marlene. Cuando hablamos del conflicto de leyes en el tiempo, nos estamos refiriendo a que al momento de resolver un caso concreto, el juzgador puede toparse con una dificultad. Y esta dificultad es que precisamente exista una ley o un cuerpo de leyes que han sido derogados o han quedado sin efecto, pero que en la actualidad todavía hay efectos pendientes. Es decir, cuando esa ley estuvo vigente, se produjeron o se dieron determinados hechos o actos jurídicos. Y hoy que la ley ya no está vigente, que tenemos una nueva ley que está vigente, todavía esos hechos o actos jurídicos tienen algunos efectos pendientes de cumplimiento. En otras palabras, el problema se da cuando el juez al momento de resolver debe determinar qué ley es la aplicable, ¿sí? O bien, cómo va a resolver ese conflicto de leyes. Si va a aplicar la ley que estuvo vigente al momento de cometer el hecho, o si va a aplicar la nueva ley. De esa cuenta nosotros hablamos de un principio general del derecho, que es el principio de extractividad de la ley. El principio de extractividad de la ley es el principio del derecho que establece que las leyes pueden ser aplicadas fuera de su ámbito temporal de vigencia. ¿Sí? Fuera del periodo durante el cual las leyes están vigentes. El principio de extractividad de la ley regula dos elementos. El primero es el principio de retroactividad de la ley y el segundo es el principio de ultraactividad de la ley. Ojo, hago la aclaración. Para efectos de examen, lo correcto es principio de retroactividad de la ley o principio de ultraactividad de la ley, ¿verdad? Completa la respuesta. Entonces, Marlene, la extractividad es lo general, ¿sí? Es la aplicación es el principio que prevé la aplicación de la ley fuera de su ámbito temporal. Esta extractividad se divide en dos, la retroactividad y la ultraactividad. Cuando hablamos de la retroactividad, la regla general es que la retroactividad no se permite en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, toda regla general tiene una excepción. Y en este caso particular, la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley del Organismo Judicial establece que la única excepción para poder aplicar retroactivamente la ley se da bajo dos presupuestos. Primer presupuesto es que sea materia penal y segundo, que favorezca al reo.
Si solo se da un presupuesto, no se puede aplicar retroactivamente la ley. En el caso de la retroactividad, vamos a aplicar leyes actuales, leyes vigentes hoy, a un hecho ocurrido antes de que esa ley estuviera vigente, antes de que esa ley naciera a la vida jurídica. En el caso de la ultraactividad, sucede lo contrario. ¿Sí? Existía una ley que regulaba determinada situación. Sin embargo, esa ley hoy ya no se encuentra vigente. Lo que plantea la ultraactividad precisamente es aplicar una ley anterior, aunque la misma ya no se encuentre vigente. ¿Sí? De esa cuenta, lo que busca la ultraactividad es que cuando la ley estuvo vigente, se produjeron determinadas situaciones. En la actualidad, esa ley ya no está vigente. Lo que busca la ultraactividad es que en la actualidad apliquemos esa ley que ya no se encuentra vigente. Porque las situaciones que tienen pendiente algún efecto o alguna situación nacieron al amparo de la ley que ya se encuentra derogada. Entonces la diferencia va a ser que la retroactividad se basa en aplicar leyes actuales a hechos ocurridos antes de su vigencia, mientras que la ultraactividad busca en este caso la aplicación de una ley no vigente en el presente. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciado. Y por ejemplo, en los casos del repaso, decía eh, qué principio aplica para para la resolución de conflicto de leyes en el tiempo. Ah, Entonces sería principio de retroactividad o de la ley o principio de ultraactividad de la ley. sí, según corresponde. Esas dos serían las posibles respuestas, ¿verdad? Sí, porque el caso es sobre conflicto de leyes en el tiempo. Ah, bueno, es que en el folleto que usted nos compartió también de repaso, decía principio de irretroactividad y principio de extractividad de la ley. Entonces no entendía muy bien si a la hora de que usted nos consultara poníamos el de ultraactividad y de retroactividad o los otros. No, en este caso, tal como lo comentamos en clase, Marlene, únicamente era el principio de retroactividad de la ley o principio de retroactividad de la ley. Pero para evitarnos este problema es que yo les he colocado los casos en opción múltiple, solo para que marquen. Ah, ok. O sea, Muchas gracias. eso no quiere decir de que no pueda venirles un caso de extractividad o de retroactividad. O sea, eso ustedes lo tendrían que valorar, digamos, al momento de resolver el caso. Pero para evitar esa confusión, digamos, lo que tenemos que ubicarnos es qué nos están preguntando. Porque si yo les preguntara, por ejemplo, que el señor Juan Pérez demandó a su patrono porque su patrono ¿qué les digo yo? Le adicional a su salario, el patrono de buena fe le daba para sus pasajes. ¿Verdad? Y que al momento en que el señor Juan Pérez demandó a su patrono, el juez resolvió que el patrono no estaba obligado a indemnizarlo sobre los pasajes, sino solo sobre su salario. Yo les podría preguntar qué principio se está aplicando o caso concreto. Digamos, yo les podría poner algún caso sobre irretroactividad específicamente y que la respuesta sea irretroactividad de la ley. ¿Verdad? Ustedes respondan que lo correcto es la irretroactividad de la ley, porque no es ni materia penal ni favorece al reo. O sea que cuando no cumpla con estas dos condiciones de que sea materia penal o favorezca al reo, sería irretroactividad de la ley. Exacto, o sea, la regla general es que la ley no es retroactiva. La única excepción que sea materia penal y que favorezca al reo. ¿Sí? Ahora, en el caso de la ultraactividad sí no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. Los casos que les coloqué únicamente son para efectos de que podamos aplicar la teoría a la práctica. Ah, ok. Muchas gracias, licenciado. Ahora lo tengo más claro.
para servirle, Marlene. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta, algún tema que quiera que recapitulemos? Buenas noches, licenciado. Le saluda Marta Lucero. Buenas noches, Marta, gusto saludarle. Gusto saludarle, licenciado, con una consulta. ¿En qué plataforma se hará el examen? En la misma que hemos venido trabajando, Marta, en Classroom. Lo vamos a hacer a ¿Está través del bien? formulario de Google Ah, está bien. Muchísimas gracias, licenciado. Que para tenga una feliz servir, noche. para servirle. Pero es en la misma para evitar problemas en Moodle, ¿verdad? Vamos a subir al código de Classroom que ya manejamos de nuestro curso un formulario de Google, o sea, un enlace para que ustedes puedan desarrollar su examen. Está bien, Karina, muchísimas gracias. para servirle, Marta. Karina, el folleto que comentan es el material de apoyo. ¿Alguien más? ¿Hay alguna otra duda, inquietud, pregunta en los casos, en las preguntas directas, en los temas? Disculpe, licenciado, otra vez. Aquí hay Gracias. otro caso que dice, en relación a los bienes, ¿cómo se soluciona el conflicto de leyes en el espacio? Entonces, aquí sería como que aclarar artículo 27 de la LOG, y de que los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación, por ejemplo. Esa ¿Cuál es la sería la pregunta? resolución. ¿Cuál es la pregunta del laboratorio? Es que está el caso que dice Juan Luis, de nacionalidad guatemalteca, y Ana María, de nacionalidad mexicana, se conocieron al estudiar un posgrado en Argentina, lugar donde contrajeron matrimonio y vivieron por 3 años. Al finalizar y graduarse del posgrado, Juan Luis, quien obtuvo el mejor promedio de su promoción, se hace acreedor a una plaza laboral en una prestigiosa empresa en Brasil, por lo que deciden vivir en dicho país o lugar donde residen, adquieren una propiedad, dos vehículos y nace su primogénito. Con el paso del tiempo toman la decisión de separarse y divorciarse. ¿En qué relación, eh, en relación, perdón, a los bienes, cómo se soluciona el conflicto de leyes en el espacio? ¿Y qué nacionalidad tiene el menor? Entonces, En la primera el, pregunta, la ley del organismo judicial, ¿qué artículo regula los bienes? el 20 el 27. ¿Qué dice el 27? Situación de los bienes, lex recitae, los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación. Va. En el caso concreto, o sea, yo necesito que ustedes solucionen el caso. O sea, que ustedes apliquen esa regla. Sí, o sea, a mí nada me sirve que ustedes me digan los bienes se rigen de acuerdo al lugar de su ubicación, porque no estamos resolviendo el caso. Por eso es un caso concreto. Entonces ustedes tienen que aplicar la ley al caso. Recuerden que yo les mandé un material sobre el silogismo jurídico y también en el material de apoyo hablo sobre el silogismo jurídico. Cuando para poder resolver un caso aplicamos 3 elementos, ¿verdad? Premisa mayor, que va a estar conformada, en este caso, por la norma jurídica, la premisa menor, que va a estar conformada en este caso por el caso concreto, y la conclusión que ya va a resultar o va a ser la consecuencia del contraste que hagamos de la norma con el caso. Entonces, si la ley del organismo judicial nos dice, permítame, solo vamos a apagar un micrófono. Si la ley del organismo judicial nos dice que la ley se rige de acuerdo al lugar de su ubicación, ¿cómo resolvemos el caso? Si nos dice que Juan Luis es guatemalteco, Ana María mexicana, estudian en Argentina, contraen matrimonio y viven 3 años. Luego de graduarse, eh,
se van a vivir a Brasil, donde viven, residen, compran una casa, 2 vehículos y nace su hijo. Entonces, en el caso concreto respecto a los bienes, ¿cómo se soluciona? Sería que los bienes están en Brasil y O sea, entonces de ahí, o sea, ahí, exacto, o sea, la ley aplicable es la ley brasileña ajá. o la ley de Brasil, ¿sí? En cuanto al menor, ¿qué nacionalidad tiene el menor? Eso yo creo que es conforme al artículo 24, que es el estatuto personal, si no estoy mal. ¿Qué dice? El estado y capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. En este caso, como el menor es de padre guatemalteco, respecto a Guatemala, el menor puede ser guatemalteco, ¿sí? Como también puede ser mexicano o brasileño. Pero vean, en el caso concreto, como le repito, eh, ya yo les voy a colocar en el examen la respuesta solo para que la marquen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Marlene, para sacarte de la duda, yo no te voy a colocar, por ejemplo, artículo 27 y abajo lex rei citae y abajo ley brasileña. No. O sea, si te coloco el artículo, te coloco solo artículos en las respuestas. Si te coloco lex rei citae, te coloco solo instituciones, o sea, lex loci celebrationis, estatuto personal, etcétera. O si te coloco la ley que va a ser aplicable, te coloco ley brasileña, ley guatemalteca, ley mexicana, ley argentina, etcétera. O sea, no les voy a dar yo una confusión para que ustedes, eso sería de mala fe, ¿verdad? Eso nunca lo haría. Am, bueno, licenciado, sí que esa era mi duda, cómo solucionarlo, por ejemplo, ya en la prueba. No, en la prueba solo va a venir para que marquen y las respuestas van a ser en un mismo sentido, o sea, no es que yo les vaya a mezclar para confundirlos. Bueno, entonces, en ese caso, ¿qué nacionalidad tiene el menor? Por ejemplo, que usted lo preguntara en su examen, sería brasileña, porque es en el O sea, lugar del respecto a domicilio. Guatemala, que es lo que nos interesa es guatemalteco, porque la Oh, Constitución dice que el hijo de padre o madre guatemalteco será guatemalteco, bueno. ¿verdad? O sea, esa, digamos, sería la respuesta correcta porque es lo que a nosotros nos interesa respecto a Guatemala. Pero esa pregunta no va a venir, entonces, en esa que puede generar muchas respuestas, preguntas así no vienen. Tengan tranquilidad con eso y la pregunta que venga ya viene solo para que ustedes marquen. Perfecto, licenciado, muchas gracias. Para servirte, Marlene. Manuel, Buenas noches, licenciado. Solo con una, buenas noches, Manuel. es que yo no logro comprender con respecto a la jurisdicción, los elementos de la jurisdicción, el elemento material. Dice que comprende los fines de la jurisdicción, pero no logro comprender yo exactamente qué es lo que quiere decir con eso. Vea, cuando hablamos de la jurisdicción, estamos hablando de esa potestad o esa función del Estado de administrar o impartir justicia. Dentro de los elementos de la jurisdicción hay elementos subjetivos, elementos formales y elementos materiales. Los elementos subjetivos van a estar todos los sujetos que intervienen en la jurisdicción. El elemento formal va a ser el proceso propiamente que se sigue en la jurisdicción. Y el elemento material es el elemento teleológico, los fines, el objetivo, lo que persigue la jurisdicción. ¿Sí? ¿Qué es lo que persigue la jurisdicción? Principalmente la realización del derecho, o sea, el cumplimiento de las normas. Y en un segundo plano o en forma secundaria, para las partes que están en conflicto de intereses, la solución del conflicto. No sé si estamos ahí Sí, licenciado, gracias, ya me quedó claro. Gracias. para servirle, Manuel. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Licenciados, solo buenas Buenas noches, tardes. Armando. Sí. Eh, Solo con una consulta, por ejemplo, en el caso 1, dice el señor Juan Carlos Sáenz acude a su oficina profesional
solicitando que el señor Pedro Ramírez le adeuda 3 meses de renta de alquiler en un apartamento ubicado en el municipio de Misco, a razón de 5,000 mensuales, haciendo un total de 15,000 adeudados, para lo cual contrata sus servicios profesionales con la finalidad de obtener el pago atrasado. Uno, ¿qué es competente por la razón de la cuantía y de territorio? En este caso, yo consideré que era juez de primera instancia porque como es un pago mensual, se hace un cálculo anual. Pero Ajá. tengo duda en cuanto a poner, si es solo poner juez de primera instancia y en cuanto a territorio, poner el juez de primera instancia de Misco. Ahí es donde tengo confusión. Sí, sí, porque si no solo estaría respondiendo parcialmente, Armando. O sea, por eso les estoy preguntando las dos cosas, que me indiquen el juez competente por cuantía y por territorio. Entonces, lo correcto sería, primero, recuerden que el territorio nos sirve para determinar la cuantía, ¿verdad? Para saber qué monto. En este caso, usted ha aplicado bien la regla, porque como es un pago o una renta a la que se está dando, tenemos que computar el total anual, ¿verdad? Porque es un pago periódico, el total anual. En este caso, ¿de cuánto va a ser la cuantía, Ariel? Sería de 60,000. Sería de 60,000 porque contamos los 12 meses, ¿verdad? Ojo, esto es para efecto de demandar, de 60,000. Entonces, en el municipio de Misco, ¿qué juez conoce una cuantía de 60,000? Juez de primera instancia. Entonces, ahí ya respondemos la pregunta en cuanto a cuantía, juez de primera instancia. Y en cuanto al territorio, sería juez de primera instancia del municipio de El Misco o municipio de juez de Misco. primera instancia de Misco. ¿Sí? Si yo solo le preguntara cuantía, únicamente me responde juez de primera instancia. Si yo solo le preguntara qué juez es competente por territorio, únicamente me coloca el juez de primera instancia de Misco. Pero si yo no les preguntara en específico, yo solo les dijera qué juez es competente, sin indicarles si lo que quiero saber es cuantía, territorio, grado, etcétera, ustedes sí tienen que aplicar los 5 criterios de la competencia para responder. Pero en el caso concreto, yo sí les estoy especificando qué es lo que quiero. Si la pregunta solo fuera general de qué juez es competente, ahí ya tendríamos que ver materia, tendríamos que ver territorio, cuantía, grado, si hay turno, etcétera, Gracias, licenciado. para servirle. Pero de igual manera, como le repito y le decía a Marlene, el caso concreto ya solo viene para que ustedes marquen, ¿verdad? ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta, o algo que quiera que aclaremos, que recapitulemos, algo que no les haya quedado claro, algún caso que no pudieron responder, que tengan duda? Fátima, Lick, buenas noches. buenas Fíjese noches. que yo tenía duda en el ejercicio número 6, cabal en el inciso C, que dice juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de turno de Guatemala. Allí ¿Mm? me quedó duda en cómo colocar lo del turno. No sé si fuera tan amable de explicarme. Claro, yo les indiqué que cuando hablamos de la competencia por razón de turno, nos estábamos refiriendo a que nos encontrábamos con dos o varios jueces que conocen una misma materia, dos o varios jueces que conocen una misma cuantía, que conocen en un mismo territorio y en un mismo grado. Sin embargo, como todos pueden conocer los mismos asuntos, los mismos territorios, etcétera, la Corte Suprema les ha habilitado un horario y un día en el que pueden conocer. ¿Sí? Para que no todos conozcan al mismo tiempo, ¿verdad? Si no, no habría certeza jurídica. Cuando hablamos del turno, yo les indiqué que todos los juzgados y salas trabajan de 8 de la mañana a 15:30 horas. Ese es el turno normal. En cuanto a los juzgados que trabajan 24 horas, o sea, 24 horas los 7 días de la semana, su nombre indica que es de turno. Por ejemplo, en el juzgado de primera instancia penal, la reactividad y delitos contra el ambiente de turno de Guatemala,
En este caso, sí hay turno, ¿verdad? Ellos trabajan 24 horas los 7 días. Ese juzgado nunca cierra. Si yo no les indico que existe turno en el nombre del órgano jurisdiccional que les estoy colocando, ustedes no colocan turno. ¿Sí? Ya, licenciado. Entonces, en este caso, bueno, a lo que yo comprendí ahorita, sería turno 24 horas, ¿no? 24 horas o colocarme que sí existe turno. Ah, ya. Muchas Entonces ahí gracias, cualquiera de las dos licenciado. respuestas yo las tengo como correctas Gracias. para servir. ¿Alguien más? Licenciado, yo tuve las mismas consultas ahí en ese ejercicio número 6. Ya. Por ejemplo, con la sala tercera de la Corte de Apelaciones de Ramo Civil y Penal. Yo Mercantil. solo puse grado, materia y territorio, pero no puse turno ni cuantía. No sé si estaría bien. No, en este caso está bien. Sí, solo quedémonos con que el turno, si no lo indica, el turno es de horario normal, ¿verdad? De 8 de la mañana, de 8 horas a 15:30 horas. Pero si no indica, no lo tenemos que colocar. Yo por eso les hacía ver en clase que colocábamos, no aplicaba, ¿verdad? Para efectos prácticos. Ahora, en cuanto al territorio, obviamente el territorio también yo les había indicado en clase que yo no les voy a pedir que ustedes averigüen o sepan de memoria en dónde se encuentra cada uno de los órganos jurisdiccionales. ¿Sí? La sala tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil tiene su sede en Guatemala. El territorio sería Guatemala. No obstante ello, yo no les voy a pedir eso. Entonces habíamos quedado en clase que si no les indicaba en el nombre del órgano jurisdiccional el territorio, no lo colocaba. Gracias, licenciado. Lo mismo pasa con la sala primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en la literal D. Sí, las 6 salas de lo contencioso administrativo funcionan en Guatemala. La sala primera, segunda y sexta conoce lo que es materia tributaria. Y la tercera, cuarta y quinta materia, perdón, corrijo. La sala primera, segunda y sexta, materia administrativa. Y la sala segunda, tercera y cuarta, lo que es tributaria. Todas la sede en Guatemala, pero como yo no les indique en el caso concreto en dónde tiene su sede, no es necesario. Tampoco les voy a exigir que ustedes conozcan la ubicación de cada órgano. ¿Alguien más? ¿No hay dudas con los casos? ¿Estamos bien con los casos prácticos? Buenas noches. Buenas noches, Milton. Disculpe, yo también tengo duda en el ejercicio 6, Ajá. como el grado, la sala tercera de Corte de Apelaciones es de segunda instancia. Perdón, Milton, se le escucha como con mucho eco. Entonces, Me decía que en el ejercicio 6, sí, disculpe, la sala tercera de la Corte de Apelaciones es el grado de segunda instancia. sí, el grado es de segunda instancia. En la materia civil, ¿Perdón? Perdón, no le escucho, Milton. sería Si gusta, mejor escríbalo por chat porque no se le distingue lo que está diciendo. Pregunta si la materia sería civil. Sala de la Corte de Apelaciones del ramo civil y mercantil. La materia son dos, civil y mercantil. Lo mismo pasa con el literal C, ¿verdad? Juzgado de primera instancia. Ahí hay varias materias, penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente.
¿Alguien más? Sí, gracias. Discúlpele también el inciso D. Sala primera de Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Esta también es segunda instancia. Segunda instancia, porque ellos solo revisan lo actuado en primera instancia. Segunda instancia, Milton va a conocer todas las salas de la Corte de Apelaciones y todos los tribunales de igual jerarquía. Entiéndase, tribunales militares, cortes marciales, tribunal de lo contencioso administrativo, tribunal de segunda instancia de cuentas, tribunal de conflictos de jurisdicción, etcétera, ¿verdad? Gracias, muy amable. Primera instancia, ellos van a decidir el fondo del proceso. Va a estar a cargo de juzgados de paz, tribunales de sentencia y juzgados de primera instancia. Licenciado, yo tengo duda también con o sea, en cuanto a retroactividad. Por ejemplo, en el caso 8, Ajá. cuando habla de que se le condenó a 11 años en el 2012, pero en mayo hubo una reforma del Código Penal y ya lo dio a 6 años. Ajá. Entonces yo puse que era principio de retroactividad porque beneficia al reo, pero no sé si estoy bien o es retroactividad. No, vean, el caso dice, Óscar Carranza, el 12 de diciembre de 2012, fue condenado a 11 años de prisión por el delito de robo agravado, por haber despojado de sus pertenencias a varias personas en la ciudad capital. La condena obedece a que, de conformidad con el artículo 252 del Código Penal, a los responsables del mismo, o sea, de robo agravado, se les impondrá una pena de prisión de 6 a 15 años. En mayo del año 2020, el Congreso de la República de Guatemala reformó el Código Penal, estableciendo que la pena máxima a imponer por dicho delito era de 6 años. De esa cuenta, su abogado defensor presentó los recursos de ley, por lo que el juez competente ordenó su inmediata libertad. ¿Qué principio aplicó el juez para resolver el conflicto de leyes en el tiempo? Si se dan cuenta, aquí lo que se está haciendo es que se está aplicando una ley actual, una ley vigente, a un hecho ocurrido antes de su vigencia. Pero Marlene, aquí vamos a lo que hablábamos de la retroactividad y la retroactividad. Aquí se dan los dos presupuestos, Ariel. Es materia penal y beneficia al reo. Por eso lo que hace el juez es modificar la pena. De 11 años pasa al máximo, que es de 6. Por lo tanto, la persona ya podía salir en libertad. Lo correcto para efectos de examen, Ariel, es colocar principio de retroactividad de la ley o principio de ultraactividad de la ley según corresponda. ¿Sí? Okay, No solo gracias. retroactividad o ultraactividad. La ventaja, como le digo, es que en los casos prácticos pues ya viene. Ahora, si les viniera por ahí, digamos, alguna pregunta directa, donde ustedes sí tienen que escribir principio de retroactividad de la ley, principio de retroactividad de la ley, principio de retroactividad de la ley o principio de ultraactividad de la ley, según lo que les estén preguntando, ¿verdad? No solo retroactividad, no solo irretroactividad, etcétera. Gracias, licenciado. Para servirle. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta, algún caso que vea que quiera que revisemos, algo que quiera que ampliemos? Disculpe, licenciado, otra consulta. Cuando Claro. hablamos de derechos adquiridos, ¿ese es un principio? Cuando hablamos, vea, es una teoría. Realmente los derechos adquiridos son una teoría, porque al momento de hablar de los derechos adquiridos, esta teoría, que es la que adopta precisamente la legislación guatemalteca, establece que cuando se nos ha reconocido algo en nuestro beneficio, no nos puede ser arrebatado. ¿Sí? Por lo tanto, aunque la norma quede sin efecto, si nosotros ya gozamos de ese derecho, lo vamos a seguir gozando. Y es que tenía duda en el artículo, en el problema 10, que es precisamente de eso. Yo consideré que era derecho adquirido, pero como me pide principio, ahí me confundí. ¿Qué dice el caso 10? Le vamos a dar lectura. Dice,
La empresa Los Manantiales, Sociedad Anónima, fue demandada el 8 de noviembre del 2015 por la señora Xiomara Reyes por haber sido despedida injustificadamente. En sus pretensiones reclama el pago del bono de riesgo laboral, el cual estuvo vigente hasta el año 2016, ya que la ley que lo regulaba fue derogada por el Congreso de la República. El juez de trabajo dicta sentencia en el año 2018, condenando a la empresa al pago de prestaciones laborales, indemnización y al pago de bono de riesgo laboral, considerando que es aplicable ya que durante la relación laboral y al momento de suscitarse el despido, la ley que lo establecía estaba vigente. ¿Qué principio aplicó el juez al momento de resolver el conflicto de leyes en el tiempo? ¿Qué está aplicando el juez aquí? ¿Retroactividad o ultraactividad? O irretroactividad en su caso. Yo digo, licenciado, que es ultraactividad de la ley. En este caso está aplicando ultraactividad de la ley. Ultraactividad. O sea, lo correcto sería principio de ultraactividad de la ley, Armando. Gracias, licenciado. Ahora, doctrinariamente, usted tiene razón. O sea, es un derecho adquirido que le reconoció el juez. Si en el examen yo les colocara, por ejemplo, en las respuestas, solo principio, les colocara principio de extractividad, principio de ultraactividad, principio de retroactividad o principio de irretroactividad de la ley, ustedes sobre eso tienen que responder. Ahora, Ariel, si yo les colocara, por ejemplo, teoría de los derechos adquiridos, teoría X, teoría Y, teoría Z, ustedes responden sobre lo que les estoy colocando. Sí, pero digamos, yo nunca les pondría en una misma respuesta principio de ultraactividad de la ley, teoría de los derechos adquiridos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ahí yo los estoy confundiendo. Esa sería una pregunta de mala fe, y eso no lo voy a hacer. O sea, yo solo podría preguntarle en cuanto a los principios o en cuanto a las teorías. No mezclar todo, ¿verdad? Gracias, licenciado. Para servir. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? Disculpe, yo también tengo duda en el ejercicio 7, explicación de los tipos de interpretación. ¿Cuáles son los tipos de interpretación que vimos en clase, Milton? No sé si estoy bien, licenciado, he perdido en este inciso. ¿Perdón? Por eso me sentí bien perdido en este inciso, porque decía, según usar el sentido común, ¿verdad? Perdón, no le terminé de escuchar. ¿Me decía? En el texto dice, las normas se interpretan conforme a sus textos, según el sentido, o sea, el sentido, el significado común de las palabras. Ajá. Así es, ¿verdad? Como es la gramática. La gramatical. Sí, ¿verdad? Así es. Sí. Por eso le preguntaba cuáles fueron los tipos de interpretación. Nosotros vimos 3 tipos de interpretación, según el sujeto que interpreta, según el procedimiento y según el significado o sentido de las palabras. Entonces lo que estamos haciendo nada más es que teníamos que hacer match entre los tipos de interpretación que vimos en clase con el contenido del artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial. Por ejemplo, el artículo 10 dice, las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras. De todos los tipos de interpretación, ¿a cuál corresponde este precepto? Gramatical. Corresponde a la interpretación gramatical. Luego dice, a su contexto. ¿Qué tipo de interpretación ve el contexto? Contextual o sistemática. Contextual o sistemática, dice. Y de acuerdo con las disposiciones constitucionales, ¿qué tipo de interpretación es?
Constitucional. Interpretación constitucional, y así seguimos en todo el contenido. Ok. Gracias, Lick, muy amable. Para servirle, Milton. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta, algún tema que ustedes quieran que volvamos a desarrollar? ¿Algo que quieran que aclaremos? ¿Alguna inquietud? Vean, de igual manera, si surge alguna duda, alguna inquietud, y ustedes quieran que la resolvamos, pues con mucho gusto me pueden escribir, me pueden llamar, y yo con mucho gusto les podré dar solución o los podré orientar para que ustedes puedan continuar con su estudio. Maritza, sí, Maritza, adelante. Maritza Sandoval levantó la mano. No tenga pena. Si tiene alguna duda, Maritza, que haya levantado la mano, pedido la palabra. Vean entonces, el contenido del examen, como les repito, viene únicamente del material que les compartí para el examen final. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier pregunta que les surja, me pueden preguntar, me pueden escribir, me pueden llamar, y si con mucho gusto se las puedo resolver, va a ser un gusto poderlo hacer y poderles apoyar. De igual manera, recordarles nuevamente que el examen empieza mañana a las 6 de la tarde. ¿Sí? En el código Classroom de nuestro curso y de nuestra sección, yo les voy a colocar el enlace para que ustedes puedan resolverlo a través del formulario de Google. Cualquier inconveniente que surja durante la realización de la prueba, por favor se comunican con mi persona para que yo les pueda apoyar y solventar de la mejor manera esta situación. Recordarles, como les dije, que a las personas que por ahí les faltaban algunos puntos, pues yo les apoyé, digamos, en ese sentido, ¿verdad? Para que no se atrasaran un año y para que pudieran realizar el examen final y ya pues el siguiente año continuar con sus estudios de forma normal. Entonces, nuevamente, si no hay dudas, si no hay preguntas, reitero mi compromiso en poderles apoyar. Tengan en su servidor un amigo que les pueda apoyar en el desarrollo de su carrera. Ya, como les digo, si en algún momento hay algún tema que ustedes no entienden, no comprenden, necesitan refuerzo u otra perspectiva, pues con mucho gusto me platican y podemos programar alguna sesión de repaso para poderles apoyar, ¿sí? Esto sin importar el semestre en el que se encuentren o el curso del que se trate. Siempre lo hemos hecho para apoyar a los compañeros que así lo necesiten. De igual manera, agradecerles su tiempo, su paciencia, su compromiso, su comprensión, su dedicación al curso. Ha sido, como les digo, una bendición y un verdadero honor haber compartido con un grupo tan selecto como ustedes. Cualquier cosa que les pueda servir, estoy a sus respectivas órdenes. Que pasen buena noche. De igual manera, cualquier duda, como les digo, me escriben y con gusto yo les puedo apoyar en su estudio. Que pasen Gracias, una buena licenciado. noche. Buenas noches. Gracias a todos, Les deseo licenciado. lo mejor Gracias, Lick. Feliz noche, muy amable. para servirles. Gracias Muy por amable, Liz. Licenciado, Gracias feliz por todo el noche. apoyo. No, desde Gracias, ya licenciado. Muy amable. agradecerles. Y como les digo, de aquí en adelante, igual, si en otro curso, en otro semestre necesitan ayuda, muchas veces algunos compañeros me piden algunas leyes, me piden si yo no tengo algunos libros o información sobre algún tema, y de igual manera, pues yo se las comparto si la tengo, ¿verdad? Y si no, trato de ubicarla para podérselas compartir. Muchas gracias por todo, licenciado. Buenas noches. No, para servirles y vean, muchos éxitos, lo mejor en su vida profesional. Pueden que su apellido es una marca, ¿sí? Y las personas únicamente consumen las marcas buenas, ¿verdad? Las marcas que son responsables, las marcas que dan calidad. Entonces, nosotros, el prestigio es el que nos recomienda,
El prestigio es el que hace que nosotros fomentemos nuestra profesión. Sí, muchas veces nosotros vivimos de recomendaciones, ¿verdad? Le preguntan a sus familiares, mira, ¿no conoces a un abogado que mire tal caso? Y les van a decir, mira, fíjate que mi hermano, mi tío, mi esposo, mi esposa, no sé. Entonces, tienen que esforzarse por ser los mejores, por prepararse cada día más, porque eso es lo que va a fomentar su carrera profesional. Les deseo desde ya una bendecida noche y cualquier duda o inquietud, pues por mensaje de texto o llamada, con mucho gusto les puedo apoyar. Que pasen buena noche. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Muy amable. Gracias por su palabra, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias, Lick. Buenas noches. Gracias por todo su apoyo. Que descansen. Feliz noche. Es un gusto. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Josué.